¿Cómo correlacionar medidas? La correlación es la analogía de la asociación, porque en ambos casos se requiere de la participación de dos variables aleatorias, que si son categóricas, hablamos de asociación, que si son numéricas, hablamos de correlación. Tanto la asociación como la correlación son formas de relacionar variables, pero la asociación se da entre las categorías y la correlación entre las unidades. Veamos un ejemplo. Vamos a correlacionar la hemoglobina de la madre con el peso de su recién nacido. En el plano cartesiano, en el diagrama de dispersión, cada punto representa una medida de hemoglobina de la madre y una medida del peso de su recién nacido. Nótese que las unidades de ambas variables son distintas. La hemoglobina de la madre se mide en miligramos por decilitro y el peso del recién nacido se mide en gramos. Para cada unidad de miligramos por decilitro que tiene una madre, le corresponde una cantidad de gramos que se puede observar en su recién nacido. Tenemos una matriz de datos donde hemos colocado la variable de supervisión al final en la columna de la derecha. También hemos nombrado a la variable de supervisión con letras mayúsculas. El software estadístico tiene su propia forma de identificar a esta variable de supervisión, le llama variable objetivo. Y adicionalmente tenemos 4 variables categóricas que vamos a correlacionar. Sí, variables categóricas que vamos a correlacionar con la variable de supervisión, que en este caso es numérica. Las 4 últimas variables de nuestra matriz de datos son numéricas. Claramente se entiende la correlación. Vámonos al menú Analizar, Correlacionar bivariadas, porque las vamos a correlacionar de 2 en 2. Trasladamos a todas nuestras variables. Por defecto viene seleccionada la correlación de Pearson. Le damos clic en Aceptar y nos entrega una matriz de correlaciones donde cada variable ha sido correlacionada con todas las demás. Esto es porque el software no sabe cuál es el objetivo de tu trabajo, tampoco sabe cuál es tu variable de supervisión. A nosotros no nos interesa toda la matriz de correlaciones, sino nada más la correlación que puedas hacer entre cada variable respecto de la variable de supervisión. Por esta razón vamos a editar este resultado. Clic derecho, copiar y lo vamos a llevar a una hoja de cálculo en Excel. Ya dijimos, nos interesa únicamente la correlación de cada variable con el peso del recién nacido. Así que voy a eliminar el resto, clic derecho, eliminar. Adicionalmente, voy a eliminar el número de casos que estamos correlacionando porque ya sabemos que son 300. Entonces procedemos a su eliminación. Lo que estamos buscando con este procedimiento es la simplificación de la tabla para la presentación de resultados. A continuación, vamos a colocar tanto la correlación de Pearson como el p-valor en 2 columnas. Entonces me posiciono en la línea número 3, clic derecho, insertar, y vamos a colocar en la primera cabecera correlación de Pearson, en la segunda la significancia bilateral que todos conocemos como p-valor. Y ahora voy a copiar la casilla de la izquierda y una hacia abajo, le doy clic en Enter. De esta manera puedo copiar todos los p-valor al costado derecho. Voy a volver a copiar y lo voy a pegar en su mismo lugar como valores. Esto es para que ya no represente la equivalencia. Ahora sí, puedo eliminar la fila inferior a cada una de mis variables, eliminar, y esto se puede hacer de una forma casi automática. De esta manera
nuestra tabla quedará más simplificada. Adicionalmente, la columna que dice correlación tampoco es interesante, la vamos a eliminar. Y me quedo únicamente con el contenido resultante. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en nuestra hoja de trabajo como parte del resultado. No es necesario texto sin formato porque le quitaríamos la forma de cuadro que tiene, simplemente pegar tal cual, y aquí incluso lo podemos editar. Por ejemplo, podemos quitarle el formato, si vamos hacia la parte superior donde dice formato, borrar. Y listo. Ahora vamos a extender esta tabla a toda la página. Entonces seleccionas la página, mira que le puedes poner todos sus bordes y enseguida sobre la misma selección, clic derecho, autoajustar a la ventana. También podríamos centrar estos valores y en la parte inferior tenemos una leyenda que también quedó aquí en la hoja de cálculo en Excel. Lo vamos a copiar y en la hoja de trabajo, esta vez sí lo haremos sin formato, pegado especial, texto sin formato, aceptar. Y son dos llamadas. La primera dice que si hay dos asteriscos, la correlación es significativa al nivel de 0,01 y un asterisco es significativa al nivel de 0,05. Este es el valor con el que habitualmente trabajamos, pero es que en todos los casos resultó un valor bastante bajo, por eso le pusieron los dos asteriscos. Eso tú lo podrías saber también observando la columna del p-valor. Entonces existe una correlación entre el peso del recién nacido, aquí podemos combinar y también centrar, con el hábito de fumar. ¿Cómo es eso? Si el hábito de fumar es una variable categórica, entonces si el hábito de fumar está catalogado como 1 sí y 2 no, entonces tú encuentras una correlación y dices, bueno, el que fuma, dado que el signo en este caso es positivo, pero en la matriz de datos el que sí fuma tiene el 1 y el que no fuma tiene el 2, entonces está invertido. Por lo tanto, diríamos que aquí existe una correlación entre el hábito de fumar, pero el bajo peso del recién nacido. Lo vamos a considerar así. Lo mismo ocurre con la infección urinaria. Hay correlación significativa con la hemorragia en el embarazo, con la falta de controles prenatales. El signo negativo nos indica que hay que cambiarle la dirección. Y luego vienen las variables numéricas, hemoglobina materna, y para entenderlo aquí le volvemos a retirar. Esto es cuestión de interpretación nada más. La hemoglobina materna está correlacionada con el peso del recién nacido, la edad gestacional también, el intervalo intergenésico y el índice de masa corporal pregestacional. Esta tabla es una tabla resumen de las correlaciones, muy similar a la que se obtiene cuando realizas la regresión logística, cuando tu variable de supervisión es categórica dicotómica, pero tal vez es necesario que debas desglosar estos resultados. Para efecto de nuestra práctica del día de hoy, solo lo vamos a hacer para las 4 últimas variables, porque se trata de variables numéricas. Las 4 primeras son categóricas dicotómicas y ya sabemos lo que ocurre cuando tú tienes una variable categórica y una variable numérica. Eso fue el procedimiento que hicimos hace 2 presentaciones. Por esta razón lo vamos a hacer únicamente con las 4 últimas. Vamos a hacer una gráfica para el objetivo correlacionar la hemoglobina materna y el peso del recién nacido. No podemos poner una tabla de contingencia porque se trata de 2 variables numéricas, a menos que tú quisieras categorizar y dicotomizar la hemoglobina en con anemia sin anemia, y también quisieras categorizar y dicotomizar el peso del recién nacido en bajo peso y no bajo peso, en cuyo caso sí podrías hacer una tabla de contingencia, pero dado que este ejercicio trata de presentar la correlación, no lo haremos por ahora. Vámonos a los gráficos. Cuadro de diálogos antiguos, dispersión, gráfico de puntos, le dicen algunos, dispersión simple, definir. En el eje Y la variable de supervisión y en el eje X la hemoglobina materna.
Simplemente le damos a aceptar y ya tenemos nuestra primera gráfica que la vamos a copiar y la vamos a pegar en esta sección. Es una gráfica muy grande, lo podemos redimensionar y en la parte inferior necesitamos colocar el R, pero ese R ya lo hemos calculado aquí en la parte superior. Ese R es de 0,16, que lo quieres expresar en porcentaje, 16%. Es un valor bastante bajo, ciertamente, pero es un valor significativo. También colocaremos aquí su p-valor. Vamos con la siguiente gráfica. En el software estadístico, esto se convierte en algo monótono, diagrama de dispersión, definir, retiramos la hemoglobina y colocamos la siguiente variable, le damos a aceptar, vamos a copiar esta gráfica, vemos que no necesariamente es una nube de puntos, ya veremos por qué ocurre esto. Mientras tanto vamos pegando los resultados en nuestra hoja de trabajo. Necesitamos también los valores de R y el valor de P, que en este caso es 0,000. Es un valor bastante bajo porque no existe p-valor 0, pero se puede expresar de esta manera. Vamos con la siguiente. En el menú gráficos, cuadro de diálogos antiguos, dispersión, definir, retiramos la edad gestacional, colocamos el intervalo intergenésico, aceptar. Esta vez sí que nos salió un diagrama de puntos tal cual lo conocemos desde el punto de vista teórico. Vamos a traer sus valores de R y también de P, que vimos es 0,00. Entonces vamos anotando por aquí y para no estar copiando y pegando le anotamos de esta manera. Vamos con la última. Ya sabes que si tienes muchas variables, esto es algo casi automático. Por esta razón, para nuestro ejemplo hemos puesto únicamente 4. Voy con la última, índice de masa corporal pregestacional. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en nuestra hoja de trabajo. Vamos por los últimos valores de R y el p-valor, un poco más pequeño para que podamos colocar toda la información que corresponde. En la tabla que ya habíamos construido, aquí tenemos el valor de R. El p-valor es bastante bajo, lo anotaremos como 0,000. Ahora vamos con la parte de las interpretaciones de las gráficas que acabamos de construir. En esta gráfica estamos presentando la hemoglobina materna y el peso del recién nacido. La interpretación desde el punto de vista estadístico diría lo siguiente, que existe, vamos a pegar aquí sin formato, correlación entre la hemoglobina materna y el peso del recién nacido. Lo mismo aplicaría para el resto de nuestras gráficas. Claro que en este caso no hablamos de la hemoglobina, sino de la edad gestacional. Así que colocaremos la edad gestacional y el peso del recién nacido. Nuestra gráfica número 3 habla de el intervalo intergenésico, es el tiempo que hay entre un niño y otro respecto a su nacimiento en la misma madre. Y la última interpretación sería para la variable índice de masa corporal pregestacional. Existe correlación entre ambas variables. Aquí no podemos hablar de factores de riesgo porque la palabra factor significa variable categórica y en este caso tenemos dos variables numéricas. Si quisiéramos hablar de factor de riesgo, en primer lugar tendríamos que dicotomizar la variable de supervisión, peso del recién nacido, y lo tendríamos que hacer en función a su propia definición. Un recién nacido con bajo peso es aquel que tiene menos de 2.500 gramos al nacimiento. Todo este grupo sería el grupo número 1 y los niños con peso adecuado, todos aquellos que tienen 2.500 o más. De esta forma se habría categorizado y dicotomizado la variable de supervisión. También tendríamos que categorizar y dicotomizar a las otras variables. Lo podemos hacer en función a su definición. Anemia en el embarazo
son todos los casos de mujeres que tienen menos de 12 miligramos por decilitro. Este sería el grupo número 1, el grupo expuesto. Y el grupo número 2 son todos aquellos que tienen 12 miligramos a más en cuanto a su hemoglobina. Este sería el grupo número 2. Tendríamos que dicotomizar cada una de nuestras variables para construir tablas de contingencia, tablas de 2×2, y solo en ese caso hablaríamos de factores de riesgo. Tal cual lo tenemos en esta presentación, no podemos hablar de factores de riesgo, simplemente de que estas variables, hemoglobina materna y peso del recién nacido, están relacionadas, pero como quiera que son variables numéricas, entonces sus unidades se correlacionan. Y hay una correlación, aunque no se muestra en evidencia en el diagrama de dispersión, es una nube de puntos. Aquí en la edad gestacional nos encontramos con que no es exactamente una nube, porque para la variable edad gestacional hay saltos: 34, 35, 36, 37, 38 semanas de gestación. En las otras variables sí que se observa una nube de puntos, y esto es porque la variable edad gestacional no ha utilizado valores decimales. Si recuerdas, para poder desarrollar procedimientos estadísticos paramétricos como la correlación, tú necesitas distribución normal. Vamos a nuestra matriz de datos. En el menú Analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, Kolmogorov-Smirnov de una muestra, y vamos a trasladar todas nuestras variables numéricas. Las categóricas no, ya sabemos que no van a tener distribución normal, así que le vamos a dar clic en aceptar. Y ahora veamos los valores de P. Tienen distribución normal todos aquellos que tengan un valor de P superior a 0,05. Veamos, la hemoglobina lo tiene, también el intervalo intergenésico y el peso del recién nacido. Y aquí hay una que nos llama la atención, la edad gestacional. ¿Cómo es esto? Es que la edad gestacional está medida en semanas, por eso hay saltos de 36, 37. ¿Qué pasaría si tú le restas las cifras decimales, por ejemplo, a la hemoglobina? Veamos. Vamos a copiar la hemoglobina, la vamos a poner aquí en una hoja de cálculo en Excel. Le vamos a quitar su cifra decimal, la vamos a volver a copiar, la vamos a volver a pegar, pero esta vez no tiene cifras decimales, fíjate. Y vamos a ver si esta vez tiene distribución normal. Estamos hablando de la hemoglobina que sí que la tenía. Entonces, otra vez analizar. Pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, KS de una muestra. Le damos clic en aceptar y vemos que la hemoglobina no tiene distribución normal. Pero ¿qué pasó? Si anteriormente sí que la tenía, aquí la tenemos. Es que le hemos quitado sus cifras decimales. Entonces, si tú le devuelves sus cifras decimales, sí tiene distribución normal porque las medidas son más cortas. Ya no hay saltos. Lo mismo ocurre con la edad gestacional. Si le agregas una cifra decimal, va a tener distribución normal, y lo mismo aplica para todas estas variables. Recuerda que la prueba de normalidad es una prueba de hipótesis y se plantea conocer la distribución de una variable a partir de una muestra. Se plantea conocer. ¿Y qué pasaría si esa distribución ya se conoce? Que desde el punto de vista teórico, nosotros ya sabemos que la hemoglobina, la edad gestacional, el intervalo intergenésico y el índice de masa corporal sí tienen distribución normal. Entonces, no importa que tú estudies 10 casos y en esos 10 casos no vas a poder demostrar la distribución normal. Es que no se trata de que lo demuestres con tus casos. Se trata de saber si la variable tiene distribución normal o no. Y desde el punto de vista teórico nosotros ya sabemos que la tiene. Por eso es que no desarrollamos procedimientos para demostrar normalidad y simplemente aplicamos la correlación de Pearson. Lo mismo aplicaría para cualquier variable que a nivel teórico se conozca su distribución. En este punto ya tenemos nuestra hoja de trabajo. Ya dijimos, si tú quisieras estudiar factores de riesgo, solo te correspondería categorizar y dicotomizar cada una de tus
variables.